Estamos con Ana Belinco, ella es docente de enseñanza primaria en la Escuela 13 del Distrito 11 del Bajo Flores, en Capital Federal. Hace poco revolucionó las redes sociales con su renuncia al Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, en el Frente de Izquierda, el partido de Nicolás del Caño. La idea era comunicarnos desde Prosa Urgente para que nos relates un poco cuáles fueron las razones que te llevaron a la ruptura. Sabemos que hay en esa carta muy interesante que escribiste fuertes críticas a la orientación electoralista y parlamentarista, no solamente del PTS, sino más bien del Frente de Izquierda en general. Sí, hola Iván. Decidí irme por eso que decís, porque el PTS tomó una orientación parlamentarista y democratizante, no solo el PTS, sino el FITU de conjunto, en medio de una campaña electoral que se está dando en el medio de una bancarrota del sistema capitalista a nivel mundial, abierta desde el 2008, y con una Argentina que está al borde del colapso, que promete seguir en ese rumbo, forzada por el plan de ajuste del FMI, que está gerenciado por el macrismo, el radicalismo, el peronismo, los partidos patronales de todos los colores, garantizado por la burocracia sindical y eclesiástica, que nos quieren hacer esperar sentados en casa en medio del espanto de la burguesía para que no estalle todo debido a la pobreza, a la desocupación, a la carestía de la vida. Y en medio de este escenario hubo una adaptación de la izquierda en general muy fuerte al régimen y a una conciencia del movimiento obrero que se catalogaba como conservadora, como atrasada, en vez de salir a hacer una campaña socialista revolucionaria que le explica a los trabajadores justamente que la solución no iba a venir por medio de las urnas, de esta pseudodemocracia, sino que hay que organizar desde los lugares de trabajo, desde los lugares de estudio, en perspectiva de una huelga general que pueda imponer una asamblea constituyente libre y soberana donde nosotros, los y las trabajadoras, podamos discutir de verdad nuestros verdaderos problemas, una asamblea que revoque todos los poderes del Estado para poder forzar un gobierno de trabajadores que sería la única perspectiva, ¿no? Y nos podés recordar cómo está girando o cómo se expresa en la actualidad la campaña del Frente de Izquierda. Y sí, mira, cuando yo expresé todos estos desacuerdos, ¿no? Los expresé por escrito, los expresé en mi equipo partidario, los expresé en la dirección de la regional, me dijeron que los focus group contratados por el partido, o sea, estos grupos especializados que se encargan de hacer encuestas entre la sociedad, decían que la gente no entendía nada si se le hablaba de asamblea constituyente o de gobierno de trabajadores, y que había que salir a hablar de cosas comprensibles y que fueran de preocupación inmediata de la gente, ¿no? O sea, ahí ya tenés utilizando una tecnología que está muy bien utilizarla y demás, pero que se terminó direccionando la actividad del partido, ¿no? En este sentido, se pensó el programa de emergencia frente a la crisis que se levanta, ¿no? Que es correcto, que está muy bien, la indexación de salarios, la retracción de tarifas, que cuando se cierra una fábrica se toma y demás, pero se mantuvo conscientemente este programa desvinculado de una perspectiva de salida, como es expresar la necesidad de que los laburantes tomen el poder, como te decía al principio, ¿no? Y te deja sin norte estratégico, porque se ocuparon más de ver qué era lo que la gente quería escuchar que en ver qué era lo que había que decir, según la realidad, ¿no? El problema es que esto, para un trotskista, el programa y la acción partidaria no puede acomodarse al atraso de las masas, sino que tiene que dar respuesta a las condiciones objetivas de la crisis, ¿no? Que en Argentina, como vos sabrás y como todos allá en Chubut sabrán, tuvo una enorme agudización con el chubutazo, donde estatales, docentes, médicos, enfermeros, petroleros, etcétera, etcétera, paralizaron la provincia en el medio de esta bancarrota nacional e internacional, con piquetes, barricadas, toma de ruta, asamblea, quemando la legislatura, y no hubo en la campaña nacional una unión cabal con estos procesos, ¿no? Y tampoco con las tomas de fábrica como en Kimberly-Clark, en Melcitas, en Rambat, o sea, todo eso pasó de largo. Bueno, de hecho, tampoco lo hay en la campaña del Frente de Izquierda acá en Chubut, ni siquiera agitan el Fuera Arcioni en la campaña electoral. Pero bueno, más allá de eso, bueno. más allá de eso, Ana, ¿cómo se dio la lucha ahí al interior del partido? ¿Cuándo la comenzaste? ¿Y qué te llevó, cuál fue el clic que te llevó a decir, bueno, hasta acá llego porque, no sé, infiero que no estaban dadas las condiciones para seguir dándola de forma interna?
Bueno, mira, o sea, yo empecé a agudizar la discusión porque veía que la deriva electoralista se iba agudizando y se expresaba por medio de una campaña centrista muy fuerte que tenía como objetivo captar el voto joven de manera despolitizada por medio de un trap que se hizo viral, ¿no? Y que se tornó como el eje de agitación en los colegios, en las universidades, inclusive las mesas de agitación que poníamos en la calle, con la bajada que había desde el partido de preguntarle a la gente si conocía a Nicole Caño, si lo conocía por qué, si lo conocía por el trap, si lo conocía por el trap, por qué le gustaba el trap, ¿no? En el medio de todo este cuadro que yo te marcaba, de pobreza, de pauperización. En serio, digamos, el trap tuvo, digamos, fue un eje de la campaña. El trap fue una metodología que se utilizó de manera consciente y persistente, ¿no? Era con lo que se pasaba por los lugares de estudio, por ejemplo. O sea, fue una profundización en el sentido de querer hacer conocidas a figuras públicas en vez de explicar la necesidad que tenemos de disputar el poder político de un régimen que está en decadencia. Aparte, no se correspondía con las necesidades. Pero aparte, digamos, en la universidad no necesita demasiada presentación Nicolás del Caño, menos con un trap. Claro. Digo, claro, tal cual. Y aparte de los universitarios no es lo que están queriendo escuchar. Quieren escuchar cómo comprar los apuntes, cómo subirse al colectivo, cómo poder recibirse y demás. Y aparte darles política, ¿no? Una perspectiva política para poner la universidad al servicio de la pelea de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, ¿y qué te a eso sí. A eso sumale que también se puso como eje meter a Miriam Bregman como diputada para legislar el aborto o para legislar la ley de legalización de la marihuana o para defender a las mujeres, los trabajadores, la juventud, legislando leyes a su favor dentro del parlamentarismo burgués, ¿no? O sea, esto rompe con toda concepción de un parlamentarismo revolucionario en términos leninistas, como los concebimos los revolucionarios, ¿no? Como un tribuno del pueblo que levante las demandas de más sentidas, pero que al mismo tiempo denuncie la imposibilidad de alcanzarlas dentro de este sistema, que no legisla para nosotros, que legisla en contra de la clase obrera, ¿no? O sea, hay una desvirtuación de lo que tiene que ser un parlamentario. Y Ana, ¿y durante cuánto tiempo diste la lucha interna y cómo fue que te decidiste por hacer pública tu Y la ruptura? pelea la empecé a dar más fuerte desde abril, desde el último congreso partidario, con toda la discusión del MST, que llevé expresión de minoría, diciendo que me parecía que era por esta presión electoralista, por esta desesperación de no perder votos que se estaba haciendo eso, yo no estaba de acuerdo, y la vi durante 5 meses aproximadamente, en la campaña en el medio, y la gota que rebalsó el vaso para mí fue la votación positiva de la ley antiobrera y desmovilizadora de emergencia alimentaria, que fue un salvavidas para el régimen de conjunto y que significaba el insulto de 9 pesos por día para sacar del hambre generalizado a la gente, supuestamente. O sea, los parlamentarios del PTS y del PO oficial votaron a favor de eso, que es un escándalo. Bueno, la diputada de Izquierda Socialista ya estuvo bien, pero eso es una muestra de que el FITU no es más que un rejunte electoral oportunista, más que un nucleamiento político, ¿no? Si bien conserva la independencia de clase y demás, y por eso estaríamos llamando a votar a este espacio, pese a todas las críticas, hay que decirlo. Vos, mientras estuviste dando toda esta discusión, o más bien, por lo menos cuando te fuiste, empalmaste ideológicamente o programáticamente con lo que es la tendencia del Partido Obrero, los compañeros que fueron expulsados del partido. Lo vi ahí en redes sociales, que has posteado varias veces opiniones en el mismo sentido. ¿Cómo se fue dando esta coincidencia? Y sí, porque yo mientras daba la discusión, o sea, salió todo el tema de la ruptura dentro del PO, la discusión que se abrió, con después la posterior expulsión de hoy más de 1000 compañeros, y empecé a leer qué era lo que estaba pasando, porque la realidad es que este debate contra la adaptación democratizante y electoralista atraviesa toda la izquierda mundial, y fue abierto por la tendencia del PO en esos términos, que
que salieron a plantearlo al interior de su partido, pero en perspectiva de marcar que era algo que estaba pasando de conjunto. Si bien se quiso sentar la idea en el PTS de que la crisis del POE es solo una charla metodológica, que se están peleando por aparato, la realidad es que lo que está abierto es un debate político estratégico clave en el medio de un derrumbe electoral del FITU en todo el país, que amerita hacer un balance serio de qué es lo que está pasando. En ese sentido, cuando yo empecé a leer toda esa discusión, entendí mucho más la discusión que estaba dando al interior del PTS, y bueno, por eso hoy estoy eligiendo confluir y construir el espacio de la tendencia del Partido Obrero, porque me parece que cada militante, que cada trabajador de izquierda tiene que fortalecer la lucha contra la adaptación de las direcciones de los partidos que se presentan como revolucionarios, porque si no, el capitalismo nos va a llevar puestos. No, es un deber que tenemos los revolucionarios y las revolucionarias salir a dar esa discusión. ¿Cómo sigue tu militancia de ahora en adelante? ¿Qué repercusión tuvo esta ruptura en tu círculo cercano? Y me gustaría también saber qué opinión tenés, o infiero que debes estar a favor, ¿no?, de las críticas, digamos, públicas a las direcciones de los partidos cuando no hay acuerdo, digamos. ¿Crees que es sano para la militancia de izquierda? Sí, mi militancia sigue en este sentido que te decía, o sea, para mí se impone más que nunca construir un partido revolucionario de la clase trabajadora que se pueda poner al frente de disputarle el poder político a esta burguesía que nos está llevando a la nada, en ruptura con el capitalismo y por un mundo socialista. O sea, esa es mi militancia. En ese sentido, creo que para no olvidarme de cuál fue mi primer confluencia con la tendencia del Partido Obrero, o sea, el movimiento de mujeres y el último encuentro de mujeres al que fui confluyendo con la línea de las compañeras del plenario de trabajadoras, traza la perspectiva. O sea, las mujeres en el mundo entero están a la cabeza de esa lucha, somos vanguardia en esa lucha y tenemos que dar una pelea dura, decidida, para que no nos dejen de hacer pelota. Y no me acuerdo qué era lo otro que me habías preguntado. Te consultaba qué repercusión tuvo, digamos, en tu círculo cercano la ruptura, si se han acercado también compañeras y compañeras, digamos, de otros espacios y demás. Sí, la verdad que tuvo mucha repercusión, mucha gente que se comunicó conmigo de diferentes organizaciones, no solo del PTS, o sea, compañeros y compañeras dentro del PTS que están tratando de pensar, inclusive quedándose internos al partido para dar la discusión desde ahí o desde afuera, y demás. También gente, como te digo, de otras organizaciones que estamos todos en esa línea de lo que vos decías antes, ¿no? De pensar cómo, qué formas de construcción de partido son saludables en sentido de la democracia interna que tiene que haber en los partidos, cómo se entiende el centralismo democrático, ¿no? Porque también es una discusión que sobrevoló mucho todo esto, de que parece que el centralismo democrático es hablar hacia adentro y callarse hacia afuera. Bueno, eso no puede ser así. Los revolucionarios hacemos políticas hacia las masas trabajadoras para que todos los trabajadores se involucren en cómo construir la revolución. Bueno, en ese sentido a mí me parece que el centralismo democrático tiene que ser la mayor discusión hacia adentro y poder sacarla hacia afuera para hacer parte a todos los trabajadores y las trabajadoras, que es con los que esperamos hacer la revolución, porque no la vamos a hacer entre cuatro, ¿no? Bueno, Ana, como para ir cerrando, en los últimos días ha habido movilizaciones importantes en distintos países de Latinoamérica y del mundo. Sabemos que la tendencia del Partido Obrero ha venido dando una discusión importante, primero al interior del Partido Obrero y después hacia afuera, ya de forma pública, sobre digamos, el escenario mundial. ¿Este aspecto también ha tenido algún tipo de relevancia en tu ruptura con el PTS y en tus críticas a la orientación que viene llevando adelante el Frente de Izquierda? Bueno, sí, como te decía al principio, o sea, yo empecé a dar toda esta discusión en el medio de que en Argentina el FITU estaba desarrollando esta campaña lavada
al calor de una situación convulsiva que atraviesa el capitalismo, ¿no? A nivel global, que viene desde hace años. Ahora estamos viendo picos, pero no es algo nuevo, ¿no? Desde Asia hasta Medio Oriente y ahora fuerte acá en América Latina, ¿no? Una situación que la izquierda argentina no atinó a prever cuando los marxistas no deberían sorprendernos estos procesos de crisis del capital, si usamos correctamente, ¿no? El método materialista dialéctico que nos legó Trotsky por allá atrás, ¿no? Para analizar la realidad. El pueblo ecuatoriano y el pueblo chileno son los espejos donde tenemos que mirarnos, ¿no? Los pueblos latinoamericanos de conjunto. Chile es hoy un pueblo que se está despertando, como ellos mismos dicen, que se levanta contra la bancarrota del régimen político de Piñera, que no es más que el pinochetismo del siglo XXI, no es una continuación de esa política represiva y que aplicó a rajatabla los planes del FMI, hundiendo en la miseria a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, impidiendo el acceso a la educación, ¿no? Frente a esto, los trabajadores hoy se están organizando por la huelga general, por una asamblea constituyente, como salieron a decir hoy, llamando a la huelga para mañana, ¿no? Que le permita a las mayorías populares decidir sobre su propia vida, y están gritando fuera Piñera, mientras el presidente dice que está en una guerra, y circulan audios de la primera dama hablando de una invasión alienígena, ¿no? O sea, uno se pregunta si es real o no, pero pareciera ser que sí, y eso es el desprecio que tienen los ricos por los que laburamos, ¿no? Y Chile y Ecuador, bueno, marcan el camino para una Argentina que todos los analistas están diciendo que está sobre el abismo, porque del pago de la deuda a Argentina depende que el propio FMI no entre en una bancarrota general, ¿no? Y en el medio de esta crisis capitalista, el mundo capitalista necesita ese salvavidas, ¿no? Entonces, gane quien gane las elecciones, va a buscar cumplir con sus socios fondos monetaristas, descargando el peso sobre el pueblo trabajador, y no nos queda más que organizarnos y luchar con los métodos de la clase obrera, porque vamos a decir, para terminar, que el Parlamento no nos va a salvar de este lío.